Seguimos aquí en Modo País, son las 9:55, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana y ya está con nosotros Rodrigo Arim, a quien conocieron durante muchos años como rector de la universidad, nuestra querida Universidad de la República, y ahora ha sido designado como el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del próximo gobierno. Buenos días, bienvenido, Rodrigo. Buenos días, un gusto estar con ustedes en esta nueva función. Bienvenido. Vamos a conversar un poquito sobre... Primero que nada me gustaría saber este cambio de rol también importante. Recién lo hablábamos con Juan Cereta, también alguien que si bien hoy no está designado en ningún tipo de cargo, pero sí se habla de su posibilidad y ha sido propuesto para la Intendencia de Montevideo, alguien que viene de un aspecto muy técnico y muy académico. Y en el caso tuyo, si bien recién nos comentabas que habías estado una vez, en algún momento en la UPP en alguna dirección, pero más de un punto de vista técnico, ¿cómo es este cambio desde lo académico, de gestión también, porque la UDELAR ha implicado gestiones muy relevantes y también mucha descentralización, algo que la UPP tiene dentro de sus principios, a este camino, primero desde un perfil muy político, ¿no? Porque la UPP lo tiene que tener, además de la decisión técnica. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de aceptar este rol y cuál crees que es el gran desafío para ti en esta nueva función? A ver, yo te diría, en primer lugar, que provengo de una institución nítida y claramente académica como es la Universidad de la República, la institución que concentra el 80% de la investigación y la formación a nivel terciario del Uruguay, pero simultáneamente hace muchos años que estoy en un rol que es de la de gestionar la política pública, vinculada a la vida universitaria, a la ciencia y a la tecnología. Lo hice 8 años como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y 6 años y algunos meses como rector de la Universidad de la República, cargo además porque me siento muy honrado de haber sido designado en 2 ocasiones por parte del colectivo universitario. Por lo tanto, yo te diría que el principal cambio de mi punto de vista es ubicarme en un rol distinto en el plano de las políticas públicas. Vengo en el plano del diseño y ejecución de políticas desde una institución autónoma y voy hacia el Poder Ejecutivo, en este caso con una mira mucho más general, mucho más holística de lo que es el funcionamiento de la política en Uruguay, pero con esa mirada de construir política pública en función del bienestar colectivo. No voy a abandonar el campo de la ciencia y tecnología, de hecho vamos a tener alguna incidencia desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el rediseño de las políticas vinculadas a ciencia y tecnología y su institucionalidad, pero me voy a abordar otro tipo de temáticas también, que tienen que ver ni más ni menos con el futuro del país, siendo parte de un equipo de gobierno y de un equipo económico con roles específicos desde la OPP, que tiene que ver con funcionar como una plataforma para planificar, para pensar qué tipo de instrumentos requiere Uruguay en este siglo XXI. Y Rodrigo, ¿cómo se viene dando este proceso de transición? ¿Están recibiendo la información que ustedes requieren? También ya de paso te consulto por lo que está pasando con OCE y ANCAP. ¿Han trascendido algunos problemas con los pagos? ¿Cómo lo venís visualizando? Yo diría, con la dirección actual de OPP hemos tenido 2 reuniones en febrero largas, del orden de 3 horas, con intercambio de información de distinta naturaleza. Nos habíamos encontrado ya en diciembre un encuentro un poco más acotado. Estamos obteniendo información que hace el funcionamiento de la oficina y algunas áreas clave de la oficina, en particular descentralización. La OPP es el principal instrumento que tiene el Poder Ejecutivo para vincularse con los gobiernos departamentales. ¿Sí? De hecho, vamos a acompañar al presidente electo, Yamandu Orsi, al Congreso de Intendentes el próximo 6 de febrero. Esto tiene que ver con el rol específico de la OPP, un rol que además fue establecido en la reforma constitucional del 96. Exacto. Donde claramente establece que es el encargado la instancia, el organismo encargado de coordinar las políticas nacionales, los ministerios, las empresas públicas y los gobiernos departamentales en el proceso de desarrollo del interior. Ahí hemos tenido información de distinta naturaleza y yo creo muy valiosa. Tenemos algunas preocupaciones con empresas públicas, que es otra área de acción directa de la OPP. Cuando digo preocupaciones, en esto quiero ser muy claro, no sería serio de parte nuestra, de parte del equipo económico, del equipo gobierno que está asumiendo el 1 de marzo, no pretender tener una información consistente y global sobre el funcionamiento del Estado. ¿Hay que hacer una reforma? Bueno, las reformas hay muchas reformas en curso. Yo no creo que hay que evitar grandilocuencias en este plano, ¿sí? Más que pensar en la reforma, en una especie de singular que además encorseta y limita, hay que hacer un conjunto de reformas en las políticas y en el Estado uruguayo, que lo haga más funcional, hasta que tienen que ver con bases tecnológicas, el uso, por ejemplo, de instrumentos tecnológicos para mejorar la gestión, hasta transformaciones organizacionales que hagan más funcional el Estado uruguayo donde corresponde para el bienestar colectivo. Y ahí, por este lado, hablaba de la descentralización, hablabas de esto.
¿Qué crees que le hace falta a la OPP y también al actual gobierno, a la actual gestión en relación con esa descentralización y ese poder que creo que tenemos muy claro que durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio se le dio mucha importancia a ese proceso? ¿Crees que hay un debe ahí de alguna manera o por dónde debería estar? Sobre todo, bueno, Modo País es un programa que se ve mucho en todo el país y de alguna forma a veces nos olvidamos desde la capital de poder visualizar. ¿Por dónde ves ese reparto y ese foco en cada una de las regiones que tiene nuestro país, que son distintas en necesidades? Exactamente, es parte de la heterogeneidad territorial que tenemos en Uruguay y de la riqueza cultural y social que tiene el país también. Yo te diría, en primer lugar, creo que faltan capas de coordinación importantes en el plano del desarrollo interior. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado tenemos un conjunto de fondos que se gestionan desde la Oficina de Planeamiento del Presupuesto en acuerdo con los gobiernos departamentales, cuya finalidad específica también la definen los gobiernos departamentales y presentan proyectos muchas veces a la OPP, quien la aprueba los proyectos, ¿sí? Los analiza y propone su aprobación. Pero hay también intervenciones de ministerios, de empresas públicas o de agencias estatales como la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, en el territorio, que no necesariamente coordinan acciones. ¿Qué es lo que mejor que nos podría pasar como país? Bueno, si el Poder Ejecutivo prioriza algunas áreas de política, pongamos hipotéticamente el desarrollo de la educación en el interior, la educación terciaria, la UTU, la UTEC, la Universidad de la República, o la salud, con distintos dispositivos, o la cultura y la difusión cultural y generar espacios de encuentro para los jóvenes en el interior. Bueno, qué buena cosa sería que la OPP financie a través de sus programas centrales cierto nivel de infraestructura, la ANEP financie el funcionamiento de algunos espacios, o la Universidad de la República, o la UTEC, ¿sí? Y las empresas públicas también colaboren, por ejemplo, Antel, brindando conectividad a ciertas áreas que presuponen un desarrollo en el territorio. Pero de forma coordinada. Pero de forma coordinada. Y yo creo que esa capa de coordinación todavía nos está faltando. Parte de los objetivos que tenemos junto con Jorge Polgar, quien integra la subdirección de la oficina, es intentar darle más consistencia a estas políticas. Es muy importante en términos de equidad, de igualdad, el desarrollo en todo el territorio nacional, la descentralización en general, un país que está, como todos sabemos, tiene altos niveles de descentralización todavía en la capital, pero simultáneamente tenemos que hacerlo con todos los instrumentos coordinados, porque si no también implica desperdiciar recursos públicos o perder impacto en lo que estamos haciendo como desde las políticas públicas. Sí, haciendo mucho parecido desde muchos lugares y termina eso, perdiendo a veces fuerza. Exacto. Y también perdiendo eficiencia y efectividad. ¿El vínculo con el Congreso de Intendentes? Bueno, el vínculo con el Congreso de Intendentes son de las áreas, yo diría, más de mejor funcionamiento de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto. Hay una sectorial de descentralización que opera en el marco de la oficina, que seguirá funcionando porque así además está el mandato constitucional y legal al respecto. Y desde ese lugar pretendemos tener espacios de coordinación, yo diría, no solamente asiduos, sino ricos, desde el punto de vista de priorizar en cada departamento, en cada región, qué pretendemos hacer. Y también superar algunos límites departamentales. Para ser claro, en el área metropolitana. Bueno, en el área metropolitana tenemos los gobiernos de San José, de Canelones, de Montevideo, y hay desafíos que no son de ninguno de estos tres gobiernos de forma aislada. El transporte es el más claro, pero también, por ejemplo, el saneamiento. Entonces, lo que requerimos son esfuerzos de coordinación. Pasa también en el litoral del país muchas veces. Hay espacios que requieren coordinación entre Salto y Paysandú, que no son ni responsabilidad de Salto ni de Paysandú. Bueno, quizás tenemos que buscar la manera de generar mecanismos que en el plano del transporte, que en el plano de la integración regional, nos permitan generar avances significativos en el país. Rodrigo, recuerdo que Yamandú Orsi decía en campaña electoral que veía que Uruguay tenía una presión fiscal adecuada, para que se entienda que no iba a subir impuestos. ¿Cómo van a hacer para acompasar eso con lo que señalaba Odone de que por lo menos había que bajar el déficit en un punto porcentual, que el gasto significativamente tenía que bajar y a su vez el país tenía que crecer? Yo te diría, hay que compatibilizar algunos espacios políticos. Por un lado, el Frente Amplio viene con un programa de gobierno que es exigente desde el punto de vista de la innovación en algunas políticas públicas. Eso requiere algunos recursos. Esos recursos deben obtenerse a partir de un proceso de ganancia de eficiencia y de los ingresos adicionales que provienen, por ejemplo, del crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico implica que sin aumentar la base tributaria y la base impositiva, es posible, el Estado obtiene más recursos al respecto. Entonces, por eso importa también el crecimiento importa porque soporta el bienestar de todos nosotros, pero importa también porque nos permite contar con recursos
que sostienen nuevas políticas. De ese lugar es bien relevante que Uruguay vuelva a retomar una senda de crecimiento que hemos perdido en los últimos tiempos, ¿sí? El crecimiento de Uruguay en los últimos tiempos ha sido anémico, claramente. Ni siquiera en el plano regional, sacando el ejemplo de Argentina, que como todos sabemos atraviesa una situación extremadamente complicada, el crecimiento económico de Uruguay no logra ubicarse en un lugar de privilegio en la región. Por lo tanto, yo diría, ahí hay un factor. El otro factor tiene que ver con el mejor uso de algunos recursos o mejorar las sinergias. Acabo de poner el ejemplo del desarrollo interior. Y simultáneamente ir a lo largo de los 5 años generando las innovaciones en una línea del tiempo que le brinden consistencia al desarrollo de nuevas políticas y a la situación fiscal. ¿Sí? ¿El actual gobierno no logró dar ese shock de austeridad que prometía en campaña? Yo diría, aquí no quiero entrar en desarrollos menores, pero seamos claros, el nivel de déficit fiscal que tiene Uruguay en el 2024, independientemente de algunas cuentas que todavía quedan por cerrar y tener claro en el plano de cuánto de los ingresos que obtuvo el Estado uruguayo en el 2024 corresponden al ejercicio 2004 y cuánto a la postergación de algunos gastos o al adelanto de algunos impuestos, que están en el debate público en estos casos. Pero en cualquier escenario, en términos de orden de magnitud, el déficit fiscal en 2024 es muy similar al 2019. Por lo tanto, acá tenemos un espacio en donde no ha habido avances sistemáticos. Estamos hablando de datos, de información al respecto, ¿sí? Estoy hablando del gobierno consolidado, de todo el Estado uruguayo. Esto no hay que generar ningún tipo de alarma, la situación de Uruguay es absolutamente manejable y es un activo, un acervo que tiene el país y que ha preservado a lo largo de distintos gobiernos. O sea, es el cuidar los espacios de ciertos equilibrios que tienen que ver con el manejo de las cuentas públicas. Y eso hay que preservarlo para el futuro, como lo hizo el gobierno del Frente en sus 3 administraciones, y lo hizo el último gobierno también, en el sentido de que no hay una situación de descontrol fiscal. Sí tenemos un frente con ciertas áreas de preocupación. Esa área de preocupación tiene que ver con hacer converger el déficit fiscal en un plano que sea manejable, yo diría, en el mediano y largo plazo. Bien, cuando hablamos de Estado también, bueno, se viene hablando hace mucho tiempo del peso del Estado, de la cantidad de funcionarios que tiene un Estado de 3,5 millones de habitantes y demás. Y por ahí también hablaba recién de algunas de las cosas que se están conversando en este momento que tiene que ver con esto, adelanto de impuestos o posponer algunos pagos por parte del gobierno actual, y también uno de los temas que se cuestionan es unas contrataciones, por ejemplo, la presupuestación de más de 480 funcionarios en ACE, que algunos de ellos están vinculados a partidos políticos. Entonces le pregunto primero sobre esta situación en particular, pero sobre todo qué pretende hacer para de alguna forma generar más eficiencia en lo que tiene que ver con los gastos del Estado y en la transparencia de la información, incluso en la forma de contratación de funcionarios. Yo diría que hay varios aspectos que el Estado, el gobierno uruguayo y que la administración pública en general tenemos que encarar. Algunos de ellos estuvieron presentes en la campaña electoral. Yo soy un firme partidario de regular el ingreso a las intendencias municipales. El ingreso a todos los espacios de gobierno, en todos sus niveles, tiene que ser a través de mecanismos muy transparentes. Todavía no sucede en Uruguay en todas las instancias. Y en esto hubo oposición por parte de lo que hoy es oficialismo, va a ser oposición a partir del 1 de marzo, con respecto a aprobar marcos normativos que aseguraran un ingreso mucho más transparente en este plan. Hay que avanzar también en darle, yo diría, consistencia al funcionamiento del Estado en distintas áreas. Yo le planteaba, coordinemos la coordinación en distintas instancias del gobierno nacional. Para ser más eficiente. Hay espacios claramente coordinados. Y el OPP tiene, de vuelta, en su vínculo con los gobiernos departamentales, un área muy relevante para poder avanzar en esta dirección, donde además involucra a todos los niveles de gobierno, al Poder Ejecutivo, a los gobiernos departamentales, a los municipios y también a los entes autónomos. Entonces, ahí hay un espacio de coordinación que tiene que ver con esta realidad. De todas maneras, me parece que es importante tener presente que el tamaño relativo del Estado uruguayo, en la comparación internacional con países con nivel de desarrollo similar, no es un Estado que esté sobredimensionado. Tiene que ver cómo concebimos la política pública. Yo quiero un Estado que sea capaz de proveer educación de calidad, salud de calidad y accesible para todos, cosa que no sucede en todas partes del mundo, que sea capaz de asegurar un piso de bienestar a lo largo del ciclo de vida, que apueste a la infancia, que mantenga el derecho al acceso a un conjunto de prestaciones sociales relevante. Bueno, esos estados, que tienen que funcionar de forma eficiente, son los que brindan un piso para el bienestar colectivo. Quiero decirlo que en momentos turbulentos, como vivimos a escala planetaria,
deberíamos ser cuidadosos en pensar estos equilibrios, no solamente en el plano más económico o de equilibrios fiscales, tiene que ver también con equilibrios sociales. No debemos perder de vista que los malestares que se acumulan por ausencias del Estado o porque el Estado no hace en forma adecuada algunos planos, terminan también construyendo escenarios de mayor confrontación social. Creo que en ese plano, reivindicando la eficiencia y la transparencia, y reivindicando simultáneamente la importancia de las políticas públicas, tenemos que buscar los equilibrios de tal manera que la evolución de las políticas públicas y el tamaño relativo del Estado se acorde al nivel de desarrollo del país. Bueno, uno de los grandes temas de la campaña electoral fue la pobreza infantil. Vos tocabas recién el tema de la infancia, ¿no? ¿En qué porcentaje crees que se va a poder abatir? Yo te diría, no soy muy amigo de hacer promesas en cuanto a números generales de política, porque eso creo que luego genera otro tipo de discusión, y creo que la discusión central es Uruguay tiene que priorizar la infancia. Acá hay una ley que fue propuesta por la futura ministra de Salud Pública y aprobada por el conjunto del país, que genera un marco para las políticas de infancia. Esa ley tiene que ser reglamentada y es parte de lo que queremos hacer en este periodo de gobierno también. En un país que tiene que priorizar a la infancia, yo diría a la infancia y a la juventud. Por muchas razones, la principal es porque en un Estado que no es presidente, en una sociedad uruguaya que tiene un conjunto de instrumentos de política muy relevantes, sin embargo invertimos en términos relativos mucho menos en infancia que en otros momentos de la vida. Y aparte duplica lo que es la pobreza en general, Y ¿no? eso no sucede necesariamente en otras partes del mundo, o sea, es un problema de Uruguay. Esa lógica de que la pobreza y de hace relativa, muchos años, ¿no? No estoy hablando de la pobreza absoluta, la pobreza relativa, la relación entre pobreza en la infancia y la pobreza entre los adultos es un guarismo que debe preocuparnos a los uruguayos, ¿sí? Ahí faltan políticas públicas, ¿ah? Faltan acompañamientos que tienen que ver con las políticas públicas. Nosotros no podemos dejarle la responsabilidad a las familias de cubrir esas brechas en situaciones, además, que muchas veces implican carencias muy relevantes desde el punto de vista de los hogares de origen, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío importante en términos de políticas públicas y habrá que tejer nuevos diseños que aseguren acompañar a los niños desde su concepción, nacimiento, primeros años de vida, que son clave para un conjunto de desarrollo futuro, pero también durante la escuela, el liceo, el acceso a la educación terciaria, que son los tramos en donde finalmente se va a definir buena parte de su futuro. Vuelvo un poquito a los temas económicos que planteábamos recién. OCE, ANCAP, incluso la firma del futuro proyecto Neptuno. ¿Cómo ve que que quedan estas tres instancias grandes, muy importantes, de cara al nuevo gobierno? ¿Qué es lo que van a recibir? ¿Tienen información? Sí. ¿Hay algunos temores? Hemos recibido información de las autoridades actuales del OPP, en estos casos. Creo que la situación es distinta. En el caso de OCE hay en el 2024 un desvío importante de su programa financiero, que el actual gobierno inclusive observó a la OCE por ese desvío durante el 2024. ¿A qué se debía? Bueno, quiere decir que la evolución de los gastos e inversiones no estuvieron acorde a lo planificado al comienzo del 2024. No tenemos claridad de cuál es la razón de fondo tras de esto, pero es preocupante que haya un desvío de esa naturaleza. No sería preocupante si tuviéramos un año extraordinario como fue la sequía, ¿verdad? O sea, puede haber eventos extraordinarios que explican desvíos relevantes en la planificación de todas las políticas, entre ellas las políticas de las empresas públicas, pero no sucedió en el 2024. Eso creo que tenemos que analizar con un poco de detalle. ¿Habrán auditorías, por ejemplo, al arranque? Yo diría, quizá no. Aquí más que pensar en situaciones anómalas desde el punto de vista de la gestión o irregularidades, creo que lo que debemos pensar es que no se tomaron medidas que hay que tomar para asegurar la sustentabilidad de la empresa. Bien. Entonces me parece que el foco tiene que ser entender el proceso actual que llevó la OCE a esta situación. De vuelta, en todos los planos, lo estoy diciendo, desde el déficit fiscal general hasta la situación de las empresas públicas, sin generar alarma de ningún tipo. Acá no es el mensaje, no es del alarmismo, es contemos con la información para que el próximo gobierno tome las medidas adecuadas. ANCAP es una situación un poquito distinta. La situación ANCAP tiene que ver en el 2024 con que la refinería estuvo parada por mantenimiento por un periodo que fue más prolongado del que originalmente se previó, ¿sí? Eso alteró la estructura de gastos e ingresos de la empresa y obligó a comprar refinados durante el 2024 por un periodo más largo del previsto. Y genera el 2025 una situación donde es probable que tenga que acceder a ciertas líneas de crédito. Esto estaba más previsto de alguna forma, ¿no? No estaba previsto, porque se había planificado que la refinería estuviera parada menos tiempo del que finalmente estuvo. Claro.
Y como en realidad la decisión del gobierno fue ir ajustando en función de parámetros internacionales del precio del petróleo, que no toman en cuenta los costos específicos de la empresa, esto genera una brecha. Porque, ¿Le pareció mal que ahora no se hubiera hecho un aumento de las naftas y solamente hubiera un aumento puntual, por ejemplo? ¿Cree que deberían haber hecho un aumento ahora en febrero? Más que señalar un problema específico sobre un aumento específico, que en todo caso será un resorte del próximo gobierno, creo que en esto lo que tenemos que ser conscientes es que ANCAP requiere un foco particular, mirar con un poquito más de lupa cuál es la situación de los próximos años en función de esta acumulación, esta posible acumulación de nueva deuda que tenga que hacer para mantener su funcionamiento en el 2025. Y el Neptuno deja ahí un El Neptuno interrogante. genera obligaciones. La discusión sobre el proyecto de Neptuno tiene varias aristas, como ustedes saben. Desde el punto de vista financiero, hay obligaciones para OCE que son relevantes, que en todo caso tendrá que ser el Estado en general, el Gobierno en general, que tendrá que articular una estrategia para poder afrontarlas en el caso que el proyecto finalmente se concrete. Bien, pues le agradecemos mucho, Rodrigo Arín, por haber estado hoy aquí con nosotros. Nos deja claro un poco este panorama que tenemos de hacia dónde va la OPP, un organismo, una institución importantísima para nuestro país porque de alguna forma involucra las grandes cuentas del Estado. Así que le deseamos una excelente gestión y Muchas nosotros esperamos contar con usted más adelante por aquí para que nos vaya contando cómo viene la Será gestión. un gusto estar con ustedes cuando ustedes lo determinen.